No estoy de acuerdo con el proyecto de Cobre porque nosotros somos ricos en diversidad. Eso traería un progreso para el departamento. Eso es terrible para el ecosistema, para los animales, más que todo para el agua. Por un lado es bueno porque va a haber ingresos, pero por otro es malo porque para más tarde va a haber escasez. Aquí hay mucha gente necesitada, pero esos ingenieros que tienen acá, eso explotan y se llevan y no hacen nada. En todos los territorios donde han existido minería a gran escala y mediana escala, pues es insostenible, es un proceso de degradación. Mocoa, en Putumayo, es el puente entre las llanuras amazónicas y los Andes orientales. En ningún otro punto la Amazonía está tan cerca del Pacífico y por eso es uno de los lugares más biodiversos del planeta. También está ubicado en el corredor minero de los Andes, una zona que comparte con Chile y Perú. Se estima que en Mocoa hay reservas de poco más de 2 millones de toneladas de cobre. Es el yacimiento más grande de ese mineral que hay en Colombia. Esa doble condición hace que sea un lugar estratégico para la conservación de la Amazonía, pero al mismo tiempo una gran fuente de cobre para la demanda que hay en el mundo por la necesidad de transitar a energías más limpias. Para acá tenemos muchas plantas medicinales. Esta es nuestra planta sagrada, el yagé. Es una mata con mucha vida y que da mucha energía y que también nos enseña a vivir. Aquí tenemos varias figuras, como el jaguar, colibrí, que siempre está aquí cuidándonos. Ha habido mucha fragmentación por la colonización, por la religión, por los proyectos que vienen de afuera. Actualmente pues hay varias empresas que están hablando sobre transición energética. Dicen que el molibdeno y el cobre son los minerales más estratégicos para la transformación energética. En Mocoa hay 8 etnias indígenas. La más grande es la Inga, descendiente de los incas. En Condagua, que es uno de sus resguardos, viven más de 800 personas y es una de las áreas de influencia del llamado Proyecto Mocoa, un proyecto de la empresa Libero Cobre que desde 2018 tiene 4 títulos en la zona para explorar y explotar cobre y molibdeno. El cobre es el mejor conductor de electricidad que existe y es clave para pasar a un sistema donde reduzcamos la producción de gases que calienta la atmósfera. Es usado para fabricar paneles solares, baterías, motores de carros eléctricos y centros de datos para inteligencias artificiales. Su precio alcanzó los $11.000 por tonelada este año. La demanda de cobre en el mundo es de casi 24 millones de toneladas al año y se estima que se duplique para 2035. El mayor exportador del mundo es Chile, con 5 millones de toneladas al año, y le sigue Perú, con 2,6 millones. Colombia solo tiene una mina que exporta cerca de 39.000 toneladas al año. Desde nuestros padres nos enseñaron a cultivar, a transformar, a vender, pues de una manera, digamos, artesanal. Somos pequeños productores, nos dedicamos a la agricultura. La mayoría de las familias son cultivadores de caña. Los demás habitantes de la comunidad de la Vereda de Monclar también tienen sus diferentes emprendimientos, como son el tema de turismo. También, pues muchos son empleados. La otra zona de influencia del proyecto Mocoa es la vereda Monclar. Por ahí han desfilado desde finales de los 70s Ingeo Minas, Anglo Gold Ashanti y B2 Gold Corp. La última en llegar fue la canadiense Libero Copper Corporation. En 2018 hubo en el país una ola de consejos municipales que prohibieron la minería en varios territorios y entre esos estuvo Mocoa. Pero en julio de este año el Consejo de Estado anuló esa prohibición y señaló que el subsuelo es de la nación y que el Estado central es el que toma las decisiones sobre él. Siempre entramos en análisis y en retiros espirituales para conocer hasta dónde nos van a afectar esos proyectos que llegan
y también mirar cuáles son los beneficios. Es un resguardo, quiere decir que es para usufructuar la tierra, la madre tierra, pero no somos dueños de él. Entonces ahí es muy difícil decir no. Pues en principio nadie quería escucharla, como que todo el mundo se preocupó. Ya mirando todo ese tema que era tan crítico y complejo, pues la comunidad decidió escuchar. Igual tenemos que nosotros seguir sentándonos a concertar con ellos, porque eso será lo mejor entre las partes. Para hacer minería de cobre hay que pasar por dos grandes etapas. La primera es la exploración, que consiste en hacer perforaciones en la montaña a miles de kilómetros de profundidad para extraer roca y ver qué tipo de minerales se pueden encontrar. Con eso se sabe si es viable o no hacer una mina. El riesgo de esa etapa es que se contamine el agua. En todo caso, las opiniones son diversas sobre el nivel del riesgo. En el caso de los eventuales yacimientos de cobre en el piedemonte amazónico, es muy importante hacer una buena exploración porque no hay antecedentes. Realmente lo que está uno haciendo en una montaña inmensa es meter una aguja para sacar una muestra. Aunque sea un proyecto que tenga un impacto pequeño en términos de territorio, puede tener un efecto grande en la biodiversidad y en el agua. Pero eso solo lo sabremos con datos, con conocimientos acerca del estado actual del sitio donde estaría la mena, del tipo de proyecto. La segunda etapa es la explotación. Ahí toca romper mucha montaña para sacar un poco de cobre. En Mocoa se calcula que en cada 100 toneladas de roca solo hay 0,33% de cobre. Uno de los riesgos en esta etapa es que la tierra que tiene cobre se mezcla con químicos para extraer el mineral y con lo que sobra se hace una especie de piscina de cemento. Pero ha habido accidentes por derrumbes y por filtraciones que pueden contaminar el suelo y el agua. Libero Cobre arrancó a hacer un piloto de exploración en 2022, pero a los pocos meses Corpo Amazonía le suspendió la obra por el acuerdo del Consejo que prohibía la minería. Aunque el acuerdo se cayó, esa medida sigue vigente. Ahora la autoridad ambiental está decidiendo si tiene argumentos o no para mantenerla. Hay dos de nuestros títulos que se traslapan con la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del río Mocoa, incluso con el páramo, ahora Doña Juana, el páramo Doña Juana en un título desde arriba. Por supuesto son áreas restringidas para el sector, eso lo sabemos desde el principio, nuestras actividades jamás han estado proyectadas dentro de la reserva. Esa montaña no debe de ser intervenida por esta multinacional. Independientemente que, digamos, sacaran, por ejemplo, el área que corresponde a la reserva de la Cuenca Alta del río Mocoa y quedara un área pequeña, pues lo que va a hacer es fracturar, ¿cierto?, el ecosistema, fracturar la selva. Putumayo tiene registradas 8.763 especies. De esas, 345 son endémicas de esa región y 116 específicamente de Mocoa. Además, su potencial de animales y plantas aún no explorado es 6 veces mayor. En las montañas donde está el proyecto minero nacen al menos 66 fuentes de agua. La Agencia Nacional de Minería recortó los títulos de Libero Cobre en la parte que se traslapaban con esa zona. Recordemos que el río Mocoa es tributario del río Caquetá y el Caquetá del Amazonas. Y si contaminamos la parte alta, pues vamos a dañar aguas abajo todo lo que se encuentre. Entonces, desestabilizar esos acuíferos es atentar contra el agua. Ya sabemos que los ríos voladores que vienen de la Amazonía llegan a los páramos que abastecen el agua en Bogotá. Entonces no podemos seguir pensando que las cosas están desconectadas. Entre más consuman allá, acá nos toca trabajar más duro cuidando nuestras plantas para poder abastecer el agua hacia allá.
El 31 de marzo de 2017 dicen que llovió durante horas y eso causó el desbordamiento de varios ríos y quebradas y con ellos el deslizamiento de la montaña. La avalancha dejó más de 300 personas muertas. Aunque no hay estudios detallados de los riesgos de deslizamientos que tiene la zona de trabajo del Ibero Cobre, los que hay, que son más generales, dicen que el riesgo es medio y alto. La cordillera, digamos, de los Andes en esa zona es joven geológicamente y eso hace que los suelos se muevan, o sea, que esa geología sea activa. Entonces esa mezcla de humedad, de agua, de forma y de geología hace que sea una zona particularmente difícil de intervenir. Somos conscientes que estamos en un ecosistema sensible, en un ecosistema único. Sabemos que todo, digamos, nuestros estudios, todas las actividades a realizar tienen que estar muy enfocadas en esa sensibilidad. La Universidad de EAN firma un acuerdo con la empresa Ibero Cobre con la expectativa de enriquecer los criterios bajo los cuales eventualmente se tienen que tomar las decisiones de explotar o no explotar. Ibero Cobre ha invertido en su operación entre 8 y 10 millones de dólares y su inversión social desde 2022 ha sido de cerca de $675.000, unos 3.000 millones de pesos. Su promesa es la de transformar el cobre y hacer industria ahí. La expectativa de empleo es grande. Esperan cerrar el año con 200 trabajadores y en 2025 tener 500. Hoy como alcalde yo me debo también a la elección popular de muchos habitantes de Mocoa, algunos que seguramente en su gran mayoría no están de acuerdo con la minería de cobre, pero habrán otras personas que de pronto también ven en la minería de cobre una posibilidad de fuente de empleo o de alguna herramienta para pervivir en territorios como el de Mocoa, que tiene unas tasas de desempleo muy altas. Allá hicieron ellos una convocatoria abierta de selección, o sea, de postulación de hojas de vida. ¿Cuántas hojas recolectaron allá? Como 1000 ni sé qué hojas de vida en ese día. Entonces, ¿por qué el pueblo dice no quiero? Si yo digo no quiero, no voy. Pero si allá aparecen no sé cuántas hojas de vida, es porque el pueblo sí quiere. Colombia tiene el 7% de la selva amazónica y eso es más del 40% del país. Hoy se calcula que el 18% de toda la Amazonía está deforestada. Si se llega a un 25% y la temperatura global sube, ese ecosistema entraría en un punto de no retorno. Eso pondría en riesgo la estabilidad del planeta porque la Amazonía regula el clima global. Algunos expertos dicen que la transición energética se puede hacer sin Colombia porque solo produce el 0,6% de las emisiones globales. Que el mundo pase a energías limpias tampoco depende de los minerales que hay en el país porque hay otros países que los producen. Lo que debe decidir Colombia es si aprovecha o no la bonanza de cobre para financiar su gasto social y su transición y con eso reemplazar una parte de los ingresos que pueda perder por la reducción de carbón y petróleo, que son el 60% de las exportaciones. Uno ve posturas encontradas, ve uno en carteras como la del ambiente, una férrea defensa de la biodiversidad, de la vida, de los ecosistemas, pero ve uno en carteras como las de minas, apuestas a la transición energética, a buscar alternativas de generación de ingresos para la nación y pues de repente eso nos deja a nosotros como sin tener claridad sobre la postura final pues, del gobierno nacional. No podemos hacernos los ciegos, sordos, mudos. La transición energética es una realidad. Con Colombia o sin Colombia, con Mocoa, sin Mocoa. Esto es un gran laboratorio que puede generar mucho conocimiento al país. No que siga avanzando, sigan pasando los años, sigamos en esas discusiones bizantinas, que el agua o el cobre, pero no avanzamos. La idea de que la minería sea sostenible en sí misma, yo pienso que es una falacia. No porque la minería no pueda tener prácticas sostenibles, sino porque esa sostenibilidad requiere necesariamente que exista unas políticas de conservación, de regulación ambiental que se cumplan en la práctica. Es muy difícil, bajo las condiciones actuales, saber si tenemos o no la capacidad y podemos dar las garantías de una excelente gestión ambiental y territorial como las que requeriría un proyecto complejo como este. Pero lo que no es aceptable es que por desconfianza del Estado sacrifiquemos eventualmente unos recursos que serían muy importantes para el bienestar de las generaciones futuras.
La principal experiencia que tiene Colombia con minería de cobre es en el Carmen de Atrato, en Chocó. Allá la minera Miner S.A. de dueños canadienses, desde que inició con la explotación y hasta 2021, no había pagado regalías ni ninguna contraprestación económica. Y si bien la explotación de cobre mueve la economía del pueblo, su inversión social ha sido mínima. Libero Cobre tiene aún trecho por recorrer. Para que Libero Cobre u otra inversionista inicie la explotación, si resulta viable, pueden pasar 8 años o más. Si nosotros no exigimos que nos inviertan en las necesidades que tenemos la comunidad, pues otros lo van a exigir, porque igual ellos no van a estar todo el tiempo acá. Ellos harán su estudio, cumplen su contrato, como es el dicho, y se van. Entonces ahí es bastante complicado. Entonces, ¿cómo vamos a decidir que no se dé o no se avance esos proyectos que ya vienen desarrollando de tiempos muy atrás? Con otros gobiernos pues deben continuar, porque me imagino que hay una concesión, hay unas cláusulas y unos compromisos. Sabemos que el potencial que tiene tanto Libero Cobre o el nombre que puede adquirir en los muchos años que pueda abarcar este proyecto, porque eso va cambiando de acuerdo a los inversionistas. Es una historia todavía que comienza y muy interesante, pues que todos la sigamos, porque sabemos que vamos a ser uno de los jugadores de cobre más importantes de Latinoamérica. Yo creo que la pregunta importante es cómo se hace la transición energética, porque si yo reemplazo el petróleo por la minería de cobre o el litio o el molibdeno y se sigue haciendo de la misma forma, sin una regulación estatal o bajo las mismas lógicas extractivas, pues el efecto en el largo plazo va a ser el mismo.